La peste equina africana es originaria y endémica en determinadas regiones de África, desde donde periódicamente se siguen notificando brotes de la enfermedad en equinos domésticos. En la siguiente imagen se muestran diferentes países que han sido afectados por la peste equina africana en los últimos años. Debido a su alta patogenicidad y gran poder de difusión, forma parte de la lista de enfermedades de declaración obligatoria en la Unión Europea y dentro de la lista de enfermedades de la Organización Mundial de Sanidad Animal. En España hubo varios brotes de peste equina africana entre los años 1987 y 1990. En ese periodo de tiempo, alrededor de 1.500 animales murieron o fueron sacrificados. La peste equina africana es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos, principalmente del género Culicoides, que afecta a equinos de todas las especies. Este vector sobrevive en condiciones templadas, húmedas y temperaturas elevadas. Tiene una gran resistencia a la acción física y química. Existen 9 serotipos del vector de la peste equina africana. El serotipo 9 está diseminado en las regiones endémicas. Ha sido responsable de la mayoría de los brotes de la peste equina africana fuera de África. El serotipo del 1 al 8 se encuentran solo en limitadas áreas geográficas. En regiones exóticas de África, los asnos son muy resistentes y solo experimentan infecciones subclínicas. Sin embargo, en países europeos y asiáticos, los asnos son moderadamente susceptibles y su tasa de mortalidad es del 10%. Las cebras rara vez desarrollan signos clínicos graves. Son el reservorio natural de la enfermedad en el continente africano y especies más resistentes, no presentando la sintomatología generalmente. Los perros pueden ser infectados experimentalmente o por haber consumido carne de caballo contaminada. Rara vez se han visto casos asociados. En los signos clínicos existen 4 formas diferentes. La primera es la forma hiperaguda o pulmonar, en el que el animal se para con las patas delanteras separadas, la cabeza la tiene extendida y los hollares están totalmente dilatados. Como podéis ver en la imagen, el caballo está en posición anormal, con las patas extendidas. El segundo signo clínico es la forma endematosa subaguda o cardíaca. Este signo clínico produce inflamaciones en mejillas, labios, lengua, región laringea y en algunas ocasiones cuello, hombros y pecho. El tercer signo clínico es la forma aguda o mixta. Esta forma se suele observar en las necropsias de caballos y mulas. No se suele ver en formas clínicas. En la imagen de la izquierda observamos un edema pulmonar y en la imagen de la derecha observamos un edema muscular. El último signo clínico es la fiebre equina. Es la forma más leve y produce anorexia o depresión leve, congestión de las membranas mucosas y un aumento de la frecuencia cardíaca. En la imagen podemos observar un caballo con anorexia. En España hay 175.429 explotaciones con 750.000 caballos. La prevalencia mínima esperada será del 20%, con un nivel de confianza del 95%. El tamaño de la muestra necesario para realizar el estudio serían de 14 caballos, con una prevalencia del 20%. Este estudio tiene como objetivo determinar la relación entre la presencia de peste equina y las condiciones ambientales que la favorecen, como en humedales y en zonas templadas. Se ha elegido un estudio de cohortes, dado que es el único método para establecer directamente la incidencia. Permite evaluar resultados múltiples
que podrían estar relacionados con dicha exposición. La incidencia de la enfermedad puede determinarse para los grupos expuestos y no expuestos. Elegir este tipo de estudio conlleva un gasto económico temporal elevado, por lo que el seguimiento puede ser difícil y las pérdidas durante este periodo pueden influir sobre el resultado del estudio. Los cambios de la exposición en el tiempo y los criterios de diagnóstico pueden afectar a la clasificación de los individuos, por lo que las pérdidas en el seguimiento pueden introducir sesgos de selección. Los estudios de cohortes consisten en el seguimiento de una o más cohortes de individuos sanos, que presenta diferentes grados de exposición a un factor de riesgo en quienes se mide la aparición de la enfermedad o condición en estudio. Los elementos básicos de un estudio de cohortes pueden resumirse en el siguiente listado: formulación clara de una hipótesis de trabajo a investigar, identificación de los grupos a ser estudiados, definición de la exposición y de la forma en que ésta será medida, definición y medición de las posibles variables confundentes involucradas, definición de las variables dependientes, así como de la forma en que serán medidas, análisis de datos e interpretación de resultados. En este esquema se representa claramente la finalidad del estudio de cohorte. Tenemos dos grupos control: los expuestos a las condiciones ambientales que produce la aparición de la enfermedad por la presencia del vector, y por otro lado los no expuestos, que no están en contacto con el vector. Dentro de estos dos grupos estudiaremos los individuos afectados y los individuos sanos. El estudio que vamos a realizar tendrá una duración de 3 años y empezará el 1 de enero del 2016 hasta el 1 de enero de 2019. En el estudio pueden fijarse criterios de elegibilidad, pero lo más importante es que los sujetos estén libres, al menos momentáneamente, del evento del estudio y que todos los integrantes estén en riesgo de padecer la enfermedad. De los 750.000 ejemplares de caballos que hay en España, se cogerá una muestra de 14 individuos sanos, 7 provenientes de Teruel y 7 del Delta del Ebro, contando así con 2 grupos de exposición. Los sujetos no expuestos han de ser similares a los expuestos en todos sus aspectos, excepto en que no han estado sometidos al vector de la peste equina africana. Los 2 grupos deben tener el mismo riesgo potencial de presentar el evento de estudio y además tener las mismas oportunidades de ser diagnosticados. La exposición a dicha enfermedad dependerá de la meteorología del lugar, debido a las condiciones ambientales favorables que posee el Delta del Ebro. El grupo seleccionado en esta zona tendrá un riesgo relativo mayor de padecer la enfermedad que los seleccionados en Teruel, que es una zona fría y seca. Como resultado, se necesita determinar la incidencia en sujetos expuestos, que será el número de sujetos enfermos dividido el número de sujetos expuestos, y la incidencia en sujetos no expuestos, que será el número de sujetos enfermos dividido el número de sujetos no expuestos, para conocer el riesgo relativo y el riesgo atribuible, para analizar cuál de los 2 grupos preseleccionados tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad.